Gracias por esta salvación tan grande que no alcanzamos a comprender. Muchas gracias, Señor, por haber puesto en nosotros tu vida y haber puesto, Señor, nuestras vidas sobre tus lomos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no solamente tú descendiste del cielo directo a la cruz para morir y luego ascendiste, sino que tú te hiciste uno como nosotros. Veniste, Señor, al vientre de María, creciste bajo los parámetros de la ley, cumpliste absolutamente las demandas del Dios Santo para luego solamente morir en amor por nosotros. Estamos tan agradecidos por aquel sometimiento divino. Recibe la gloria, la honra en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a hacer algo que no habíamos hecho anteriormente, pero dado a esta hermosa fecha, lo queremos hacer de forma muy especial. Vamos a leer, y usted nos va a acompañar desde sus hogares, ahí en Marcos capítulo 15, del verso 25, lo vamos a leer hasta Marcos capítulo 16, hasta el verso 6. Distintas familias lo van a leer desde sus hogares y los vamos a estar transmitiendo desde las pantallas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Amén. Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, cuando a su derecha y al otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y a los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de su cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados junto a él le injuriaban. Cuando vino la 6ª hora, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y en la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero miraron, vieron removida la piedra, y era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron.
Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar participando de esta reunión este domingo de resurrección. Saludamos a todos nuestros hermanos. En realidad les echamos mucho de menos, les extrañamos, anhelamos, pensamos de qué manera va a ser la primera reunión cuando volvamos a hacer nuestros cultos en este lugar. Mientras tanto, mientras pasa esta tormenta, usted está en sus hogares, junto a su familia, escuchándonos y siendo edificados a través de la palabra del Señor. Hoy he venido a entregarle una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que la he titulado La providencia de Dios en Romanos, en el libro de Romanos. La providencia de Dios en Romanos. Así que yo quiero que por favor usted busque en sus hogares, busque su Biblia y vamos a leer uno de los textos más conocidos que se ha usado bastante en las predicaciones y que en esta oportunidad queremos detenernos en dos detalles o en dos ideas que Pablo expone, aunque hay 4 acá en el versículo, pero solamente queremos exponer estas 2 ideas que nos van a traer bastante fortaleza, confort, alivio, esperanza a nuestra fe. Recordemos que el apóstol Pablo dice en Romanos también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la fe se alimenta solo de las Escrituras. La fe se alimenta solo de la palabra eterna, infalible, inerrante de Dios. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 28. Ese famoso texto cuando Pablo dice y escribe a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a leer ahora la versión Nueva Traducción Viviente de Romanos 8:28. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro, por favor. Padre, queremos agradecerte este tiempo de estar, Señor, compartiendo las Escrituras, abriendo, Señor, tu palabra para que tu pueblo, Señor, para que tu iglesia sea alimentada. Señor, tu palabra nos enseña y nos dice: bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Hoy hemos venido con hambre de ti, hoy hemos venido con hambre de esa justicia, de esa verdad. Hoy tenemos hambre de tu palabra, hoy tenemos hambre de las enseñanzas y de las doctrinas eternas que fortalecen y hacen que nuestros pies estén establecidos sobre un cimiento eterno e inconmovible. Señor, todo este sistema mundanal, todas las ideas, las estructuras, las culturas, las ideologías, las filosofías, los reinos de este mundo un día dejarán de existir, pero tu palabra permanecerá para siempre. Permite, Señor, que lo que hoy podamos, Señor, exponer y utilizando esa metáfora de la semilla, tirar como sembrador la semilla, esta simiente incorruptible de gloria, pueda producir frutos de arrepentimiento, frutos de cambio y frutos de transformación. Tendremos el cuidado de dirigir a ti toda la gloria, Señor, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos creído que el alimento está preparado, la mesa está preparada, los cubiertos están allí y hoy hemos venido y nos acercamos a la mesa generosa del Señor con hambre para alimentarnos de esta eterna palabra de Dios. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos estado analizando de acuerdo a todo el contexto de Romanos, especialmente en el capítulo 8, el apóstol Pablo establece tremendos principios de fe, de convicción, de seguridad y de confianza. Por ejemplo, Romanos 8:1, donde Pablo comienza a decir
que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Verdades trascendentes que establecen en primer lugar para la vida del creyente que ha sido justificado por la fe solo en Jesucristo, convicciones, certeza, verdades profundas que realmente hacen que nuestra vida sea una vida firme, que no nuestros pies estén en arenas movedizas, sino que estén puestas sobre la roca eterna de los siglos. Por eso es muy importante poder entender estas verdades que están relacionadas con nuestras convicciones y con nuestras certezas. Es así que la fe misma se define como certeza y convicción. Lo hemos dicho muchas veces allá en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo hombre, toda mujer que es salvada, que ha sido rescatada por la gracia irresistible de Dios, ha experimentado esta fe salvífica, y esta fe que Dios ha puesto en nuestro corazón es una fe que no es creada o no es producida por nosotros mismos, sino que es un regalo, es un don dado de parte de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Caminamos por fe, no caminamos por vista. Entendemos que el justo por la fe vivirá, por tanto hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo esas verdades trascendentes, bajo esas verdades eternas, bajo esas verdades que no solamente son ideas teóricas, sino que son verdades prácticas en nuestra vida, hoy podemos dar frutos de transformación, frutos de una vida nueva, frutos de vidas y corazones piadosos para el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, he aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Y bajo esas verdades nos movemos por fe, bajo esas verdades nos movemos bajo esas convicciones. Muchas veces también he compartido a todos los hermanos quienes nos están viendo en sus hogares que nosotros los cristianos no nos movemos por emociones, nosotros los cristianos no nos movemos por sensaciones, nosotros los cristianos nos movemos por convicciones. Y la convicción nos lleva de regreso una vez más a la fe. Caminamos por fe, nos movemos por fe. Y una de las cosas fundamentales que también nos enseña el capítulo 8 del libro de Romanos es que hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos sido adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Y no solamente eso, así como hemos recibido el Espíritu Santo, el espíritu de adopción, en el cual nos introduce dentro de esta relación filial, de esta relación familiar con nuestro Dios y Padre, también ese mismo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades con gemidos indecibles, como dice también el libro de Romanos capítulo 8. Eso no significa que aquellos que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados, en el cual ya no hay condenación, eso no significa que no vamos a pasar momentos difíciles de tribulación o de padecimientos. Pero como Pablo también dice en Romanos capítulo 8, verso 18, que sabemos que esta leve tribulación momentánea, como dice, eso lo dice Corintios, pero volviendo a Romanos capítulo 8, dice que esta tribulación, estas aflicciones, ahí sí, me acordé, estas aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan, no se igualan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasamos momentos difíciles como criaturas falibles, pasamos momentos difíciles de tribulación, de dolor, de amargura, pero todo eso no se compara con la gloria que Dios derramará sobre la iglesia del Señor. Alguien dijo por ahí que el sufrimiento es el producto del pecado del hombre desde la creación. Cuando el hombre se rebeló, el fruto de eso fue el sufrimiento. Pero el fruto de la gloria es la gracia de Dios. El fruto de la tribulación es el pecado, pero el fruto de la gloria es la gracia de Dios. La tribulación, el sufrimiento es momentáneo, pero la gloria es eterna. Por eso
Ahora sí vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4, donde Pablo dice que esta leve tribulación, esta momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de gloria. Así es que a lo mejor no tengo la acostumbrada audiencia que teníamos los domingos, pero igual me emociona, igual me motiva de poder predicarles a los hermanos que están aquí presentes y a los que están viéndonos en sus casas. Es una tremenda bendición. Bajo ese contexto que le he compartido, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del versículo 18. Para los cristianos este versículo, como les decía al principio, contiene la promesa más gloriosa que podemos encontrar en las Escrituras. Esta promesa que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Su magnitud de esta promesa es abrumadora, ya que abarca absolutamente, dice Pablo, todas las cosas en relación a la vida del creyente. ¡Wow! ¡Qué gran promesa de Dios tenemos los hijos del Señor! Esta gloriosa promesa contiene dos elementos que da continuidad a las enseñanzas de Pablo acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas dos enseñanzas? Número 1, este versículo nos da certeza, y número 2, este versículo nos habla también del alcance de esa promesa. Certeza, y nos da acerca del alcance de esa promesa. Número 1, vamos a hablar acerca de la certeza de nuestra seguridad. El apóstol Pablo utiliza esta simple palabra, y sabemos. Y sabemos. Repita conmigo en su casa, y sabemos. Wow, esa simple expresión. Los grandes exegetas, los grandes comentaristas bíblicos, por ejemplo, uno de ellos, Richard Longenecker, en su nuevo comentario internacional al Testamento griego, en el libro de Romanos, define este término. ¿Cuál término? Y sabemos, lo define de esta manera. Dice que Pablo utiliza este término como una fórmula epistolar de divulgación. Yo cuando lo leí quedé marcando ocupado. ¿Qué quiso decir este teólogo? Una fórmula epistolar de divulgación. Eso significa que este término sabemos expresa la absoluta certeza, estar plenamente convencido o seguros de las realidades de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y volvemos otra vez a la definición de la fe. Certeza, convicción, estar completamente convencido, estar completamente seguro de las realidades de Dios sobre nosotros. Se trata de un conocimiento, escúcheme bien, esto es muy importante. Se trata, cuando Pablo dice, y sabemos, se trata ese conocimiento, sabemos, no de un conocimiento intelectual o un conocimiento teórico o un conocimiento, como dirían los técnicos filósofos, o un conocimiento contemplativo o reflexivo, sino que se trata de un conocimiento experimental, una experiencia vivida en los tratos de Dios a diario. Bajo esa realidad nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Sabemos. No es cosa que, no sé, no estoy un poco claro en esto, no recuerdo o no estoy seguro. No, el apóstol Pablo habla de certeza, estar completamente convencido, estar completamente seguro de las realidades de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos por el trato vivido lo que Dios ha hecho por los suyos, en el cual tenemos esta maravillosa experiencia. En Romanos capítulo 4, versículo 21, también habla de esta misma expresión de esta palabra, pero es utilizada por Pablo para este gran hombre de la fe del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el hombre de la fe del Antiguo Testamento, el cual resalta con respecto a la fe? Abraham, correcto, el padre de la fe. Y dice Romanos 4, 21, Abraham estaba
plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Esa es tener este conocimiento, no teórico, o contemplativo o filosófico, sino que es un conocimiento experimental. Algunos comentaristas, algunos teólogos, algunos no se han puesto de acuerdo si esta idea que utiliza Pablo del sabemos, de este conocimiento, si Pablo lo sacó de su cultura judía, porque recordemos que Pablo venía de un ambiente judío, él era fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel, él fue instruido en la enseñanza de la Torá, de la ley y de todo lo que es el culto del pueblo de Israel. Por tanto, muchos rabinos en los tiempos judíos enseñaron que el Dios Todopoderoso canalizará todas las cosas para el bien de su pueblo. Algunos dicen, comentaristas, que es probable que Pablo haya utilizado sabemos como un conocimiento que él había adquirido del judaísmo y que luego lo aplica a las enseñanzas bajo la revelación del Nuevo Testamento. Algunos dicen también que dentro de la filosofía griega también existía tal tipo de conocimiento que al final los dioses del Olimpo también en cierto aspecto manejaban las situaciones de los mortales para que al final se pudiese llevar a cabo los propósitos que estos dioses tenían, en mente. Algunos dicen que es probable que Pablo haya tomado este concepto de este conocimiento del judaísmo o como tanto de la cultura griega. Pero lo que es seguro, que el apóstol Pablo, cuando expresa este conocimiento, está hablando clara y directamente de su relación experimental, vivida, que él ha tenido con Dios. Incluso cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice, este evangelio en el cual yo les comparto, no lo recibí de hombre alguno, no consulté a carne y a sangre, como diciendo, esto no lo aprendí bajo una filosofía religiosa, o esto no fue un conocimiento que simplemente me lo impartieron, sino que Pablo decía, esto no lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y cuando hablamos de este traspaso de Dios hacia Pablo, del conocimiento acerca del reino de Dios, fue dado por revelación de Jesucristo. No hubo ninguna intervención humana para que Pablo estuviese plenamente convencido, tuviese plena certeza de este bendito y glorioso conocimiento. Por tanto, todos nosotros los cristianos sabemos quién es Dios, sabemos su palabra, sabemos las grandes doctrinas que nos enseña la Biblia, sabemos que este libro es inspirado por Dios, por tanto, las Escrituras es suficiente para nuestra salvación. No hay otro libro sagrado que tenemos que añadir a la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es perfecta, completa, total y última para su pueblo. Muy bien, ese es el primer punto que nos enseña el versículo 28, hablando acerca de la certeza. Y una de las cosas que tenemos que tener hoy en día es plena certeza, estar plenamente convencido. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo como país, como nación, todo este periodo en el cual viene a mover nuestros cimientos de la fe, porque en cierto aspecto hay muchos cristianos que comienzan a sentir miedo, incluso comienzan a dudar de la bondad de Dios. Pero Señor, somos tu pueblo, ¿por qué nos pasa esto? Incluso he conocido pastores y obispos que también han sido contagiados con el COVID-19. Y algunos dicen, pero ¿cómo si son hijos de Dios? ¿Cómo si incluso ellos mismos uno puede cuestionarse, ¿cómo si yo soy un cristiano? ¿Por qué fui contagiado, Señor? Porque tu palabra dice, y sacamos el Salmo 91 para en cierto aspecto asegurarnos de que somos inmunes y que tal contagio no lo podemos recibir. No es así, hermanos. Cuando la Biblia nos enseña, y vamos a compartir ahora con respecto al alcance de esta seguridad, ¿qué es lo que involucra el alcance, el radio de acción en el cual Dios en su divina providencia, en su soberanía absoluta Dios interviene? Dios utilizará tanto las plagas,
Dios utilizará tanto las cosas trágicas, Dios utilizará tanto un diagnóstico negativo, Dios utilizará tanto el quedar sin trabajo, una mala noticia, para que todas aquellas circunstancias cooperen para el bien de su pueblo. Y esa es una de las doctrinas que en cierto aspecto nos dan certeza de que Dios, todas las cosas, buenas o malas, las canalizará y al final terminarán cooperando para el beneficio de los hijos de Dios. Y esa es nuestra confianza. El texto dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, hermanos, nos enseña que Dios es el garante infalible. ¿Qué estoy diciendo con ese término? Que Dios nos da la absoluta garantía que todo lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo llevará a cumplimiento. Por tanto, es el garante infalible que tenemos el pueblo de Dios. Él es quien hace que todas las cosas contribuyan, cooperen a generar bendición en la vida de los creyentes. Pablo hace énfasis en el hecho de que es Dios mismo quien se encarga de hacer que el bien llegue a su pueblo. Yo estoy convencido, hermano, que aún de la tragedia Dios puede sacar algo bueno en bendición para su iglesia. El término todas las cosas, ¿qué quiso decir Pablo, pastor, con todas las cosas? ¿Involucra todas las cosas? Bueno, esta palabra todas las cosas abarca todo en absoluto. No hay nada que se quede fuera de lo que Dios ha creado en esa palabra todas las cosas. Todo está incluido en este término todas las cosas. No tiene características o límites determinados en el cual hay ciertas cosas que quedan afuera. No, todas las cosas significa todo lo que existe, todas las circunstancias, todas las acciones, todas las voluntades y determinaciones que el hombre hace y todos los movimientos de la creación. Todo está incluido en todas las cosas. O sea, todas las cosas incluyen circunstancias y acontecimientos que son beneficiosos, así como malo y dañino están incluidos también en todas las cosas. El comentarista del Nuevo Testamento, Hendrickson, nos dice, no solo prosperidad es incluida, sino también la adversidad. No solo el gozo y la felicidad está incluida en todas las cosas, sino también el sufrimiento y la tristeza. Hay una escritura que hace algunos años compartí, una predicación de Eclesiastés 7:14. Nuestra Reina Valera dice, en el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal o de la adversidad, considera, tanto lo uno como lo otro fue diseñado por Dios. La Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera, Eclesiastés 7:14. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. ¡Wow! ¡Qué claridad, qué nitidez, qué coherencia de ideas nos enseña las Escrituras! O sea, uno llega a la conclusión, hermanos, que tanto como los días buenos que tiene el ser humano, como los días malos, son producidos por Dios, son creados por Dios, son canalizados por Dios, porque Dios es la fuente en realidad de todo lo que existe. Y la realidad actual, y la realidad presente, y la realidad futura, y lo que fue en el pasado, es el producto de los decretos de Dios antes de la fundación del mundo. Cuando yo tengo eso en mente, cuando yo tengo eso en mi corazón, wow, puedo respirar con tranquilidad, porque al final todo está siendo manejado, los hilos de la historia, por la mano de Dios. Como dijo un gran
docente de una universidad bíblica en los Estados Unidos. Pentecos es el apellido, un gran erudito en escatología principalmente. Él dice que Dios es el arquitecto de las edades. Dios es el arquitecto de las edades. Detrás de la historia, Dios está llevando el curso de los acontecimientos hacia su propósito eterno. Y cuando yo entiendo eso, hermano, puedo descansar en la absoluta soberanía de Dios, que no hay nada que esté fuera del control de Dios. Cuando hablamos de la divina providencia, cuando hablamos de esta maravillosa manifestación de Dios, en que Dios interviene, Dios sostiene y Dios maneja todas las circunstancias de los seres humanos y de la creación para que se cumpla el propósito supremo de Dios, es cuando yo puedo decir: gracias, Señor, no hay nada que se te pueda escapar de tus manos. Por tanto, yo descanso en la almohada, como decía Carlos Spurgeon, yo descanso en la almohada de la soberanía de Dios. ¿Acaso mi preocupación, hermanos? ¿Acaso mi angustia? ¿Acaso mi adversidad y mi aflicción y mi amargura y mi constante preocupación, eso va a producir que algo cambie? Recuerde que las circunstancias no las manejamos nosotros los seres humanos. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias. Entonces, yo creo que está de más angustiarse. Yo creo que está de más preocuparse cuando yo entiendo que al fin y al cabo, todo va a cooperar para el beneficio de los hijos de Dios. Tanto lo bueno como lo malo, las alegrías y las tristezas, las victorias y las derrotas, todo va a cooperar en beneficio de los hijos de Dios. Esta palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, es un término inclusivo en el sentido más amplio de la palabra. Todo está incluido en esa palabra, los que aman a Dios. Pastor, ¿está la enfermedad incluida allí? Sí, está la enfermedad. ¿Está la mala noticia? Claro que está allí, lo hemos dicho también. ¿Está situaciones de desastre? Sí, también están allí. Los movimientos tectónicos, los movimientos de la placa acá, los terremotos que ocurren, o cuando estalla un volcán, o cuando ocurre una aluvión, o cuando hay un tsunami, etcétera, 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 y cuando se queman los bosques en verano en nuestro país, ¿está incluido en todas las cosas? Claro que sí, todo está incluido en esa palabra, todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito sea el Señor. Nada que exista u ocurra en el cielo o en la tierra nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimenten cosas de las cuales los puedan lastimar. Dios no está diciendo eso, porque aún esas situaciones también están incluidas en todas las cosas. Lo que Pablo está diciendo, más bien, está estableciendo que el Señor toma en sus manos todo lo que permite que suceda a sus hijos amados, aún las cosas peores, y al final transforma esas cosas en crecimiento y en bendición para su pueblo que ama a Dios. No importa cuál sea nuestra situación, hermanos, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, no importa cuál sea nuestro fracaso en la lucha contra el pecado, nuestro dolor, nuestra falta de fe, en todas estas cosas, así como en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará para producir nuestra victoria y bendición al final del proceso. ¡Wow! Gracias, Señor. Maravilloso es el Señor. Podemos hacernos la pregunta, hermanos, ahora. Esta pandemia, lo que está sacudiendo al mundo en la salud y en la economía, lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿está incluida en todas las cosas? Claro que sí.
llegamos a esa conclusión que todas las cosas están incluidas en esa palabra. Y llegamos a esta respuesta, que al final de toda esta situación en que estamos viviendo como iglesia del Señor, el ya estar cumpliendo casi un mes sin congregarnos, el poder, el sufrir, el no congregarnos, el abrazar a los hermanos, el darle un saludo, el reírnos, el tener un tiempo de comunión, de coinonía, el poder disfrutar del cuerpo de Cristo, hermano, todo eso aumentará y crecerá con mayor fuerza y con mayor pasión cuando volvamos a congregarnos. Todo nos ayuda a bien. Hay gente que ahora anhela congregarse, hay gente que desea estar junto a sus hermanos, hay gente que ahora se está volviendo a Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están cooperando para el propósito de Dios. Hay tanta gente que a través de una enfermedad, a través de una desgracia, ha conocido a Dios. Por eso es importante entender claramente ese enfoque. Esta verdad gloriosa determina que nada puede obrar en contra, sino a favor de nosotros. Amén, que así sea. Cualquier opresión o sufrimiento temporal será usado por Dios para nuestro beneficio. Les ayudan a bien. Este término viene de una palabra griega que se lee sunergio, donde se deriva el término sinergia. Y este término se define como la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor. De ahí que algunas versiones de nuestras Biblias en español, en vez de utilizar nos ayuda, algunas versiones utilizan cooperan, colaboran, se disponen a trabajar para el propósito de Dios. Existen elementos de la naturaleza que son perjudiciales, pero al combinarlos producen un efecto beneficioso. Por ejemplo, usted sabe, hermano, que la sal de mesa, la sal común y corriente, son dos elementos químicos que son veneno para nosotros, pero al combinarlo se produce algo beneficioso. En el arte culinario es fundamental la sal. Pero estos dos venenos, cuando se mezclan, producen algo beneficioso. Tanto lo bueno como lo malo, Dios lo junta para el beneficio de su iglesia. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. El Salmo 25:10 dice: todas las cosas o todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Sin importar qué senda nos encontremos, el Señor siempre la convertirá en un camino de misericordia y de verdad para nosotros. Esto nos indica que todo está bajo el servicio de los planes de Dios. Y concluimos con esto. El Salmo 119, versículo 91 dice: tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Señor, todo está al servicio de tus planes. Señor, esta pandemia está al servicio de tus planes. Claro que sí, Dios usará esta pandemia para despertar un gran mover de Dios y un gran avivamiento en el seno de la iglesia. Dios usará esta pandemia para el arrepentimiento de la iglesia. Dios utilizará esta pandemia para que mucha gente se vuelva a Dios. Deuteronomio capítulo 8 versículo 15 dice: no olvides que Él, hablando de Dios, te guió por el inmenso e terrible desierto, hablando del trato que Dios tuvo con Israel en el desierto, que estaba lleno de escorpiones, de serpientes venenosas y que eran tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca en el desierto, te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y, ojo, y para ponerte a prueba por tu propio bien, por tu propio bien, por tu propio bien. ¿Y para qué decir de la historia providencial de José en Egipto? A mí realmente me bendice mucho esta expresión, cuando ya José era viejo y el pueblo de Israel había crecido en Egipto y
le recordó a todos sus hermanos y les dijo con estas palabras en Génesis 50, verso 20: ustedes se propusieron hacerme mal cuando lo vendieron por envidia, pero Dios dispuso todo para bien. O sea, Dios puede utilizar una mala historia y darle un buen final. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo sé que detrás de toda esta mala noticia, algo bueno Dios está preparando. Vamos a orar por eso. Eso es lo que nos da esperanza, nos mantiene en pie. Eso es lo que nos mantiene en una actitud de expectativa de que detrás de todas estas tragedias y estas muertes y esta desolación, algo bueno, algo glorioso, algo maravilloso va a producir en los hijos de Dios. Yo creo que usted allí incline su rostro y podamos orar y podamos decir: Señor, queremos darte gracias por este tiempo de meditar en las Escrituras, de compartir cada detalle y poder extraer de esta verdad, Señor, principios eternos, para estar firme y no desmayar. Como dice Pablo a los Efesios: armaos con toda la armadura de Dios, para que en el día malo estéis firmes y no desmayen. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay mayor fortaleza que escucharte, Señor. No hay mayor fortaleza que oír tu voz. No hay mayor fortaleza que poner oído a tu palabra. Señor, que nuestra fe haya crecido algunos centímetros más y que solo tu persona sea honrada y bendecida. Qué bueno, Señor, es tenerte de nuestro lado. Qué bueno, Señor, es saber que tú nos sostienes. Y no importa lo que pueda ocurrir, se nos puede caer la luna, las estrellas, se nos puede caer el cielo, pero tu palabra permanecerá para siempre. Todo obrará para bien, todo va a cooperar para el bien de tu iglesia. Señor, estamos tranquilos, simplemente expectantes y con una gran esperanza que un día no muy lejano nos volveremos a reunir, Señor, para levantar un gran clamor